Aún no inicia la grabación. No sé. Vamos a intentar nuevamente, a ver. Ahora sí. Correcto. Ok, nuevamente tengan ustedes muy buenas noches. Estamos ya en la segunda semana, ¿verdad? Bienvenidos a nuestra segunda sesión entonces de nuestro curso Dirección y Organización de Empresas. Bueno, vamos a revisar algunos temas previos. Recuerden que ya tenemos o estamos próximos a la entrega del producto académico, ¿no? Del primer entregable. Así que vamos a ingresar al aula virtual. Ustedes ya saben que este documento se encuentra en el aula virtual. Lo vamos a proyectar. No tengan ningún inconveniente. Okay. Ingresan al aula virtual, se van hacia unidad 1. Van recorriendo hasta la parte final. ¿Okay? Pero previo a ello, quería comentarles, ya que estamos, que tenemos pues el foro formativo, a lo cual les invito nuevamente a que puedan participar. La forma es bastante sencilla, hay una pregunta, que es la pregunta que estoy poniendo acá o resaltándola, y les pido por favor que puedan visualizar este pequeño video que les va a dar una idea más profunda en referencia a la pregunta, con la intención de captar su opinión, ¿sí? Básicamente un tema de opinión y de posición, ¿sí? Luego tenemos también la autoevaluación. Recuerden, es importantísimo el desarrollo de la autoevaluación. Ustedes ya saben que existen algunos puntos de bonificación, tanto por la participación en el foro formativo como en la autoevaluación. Así que los invito a que puedan continuar y algunos estudiantes lo han hecho. Y finalmente, llegamos aquí al producto académico número 1. Recuerden que este producto académico es de forma individual, ¿sí? Así que no deberían de tener ningún inconveniente. Ingresan y generan automáticamente la descarga. Ahí está el documento. Yo voy a descargarlo, aunque ya yo lo tengo, bueno, descargado igual. Lo descargo nuevamente, no hay ningún problema. Y la intención es que puedan ustedes conocer un poquito del detalle y en todo caso recibir algunas preguntas. En lo que va cargando, tengan en consideración por favor que la fecha de entrega, esta fecha es impostergable, esta fecha no se puede mover por cuanto ha sido fijado por la universidad y es para entregarlo el 5 de junio. ¿Sí? Algunos puntos lo vamos a terminar de resolver en la sesión de hoy, por lo cual estoy prefiriendo revisar de antemano este documento para que ustedes puedan, digamos, generar algunas preguntas o cualquier duda que pueda surgir, podamos ayudarlos en ese sentido. Cargando. Tenemos el producto académico. Este es el producto académico número 1. Vamos a ampliar. Ahí está. Bueno, el tema o asunto son los temas que estamos estudiando en esta primera unidad, ¿no? Y la presentación del documento, ojo, es un documento Word o PDF en el que ustedes gusten, de máximo 4 páginas, por favor, máximo 4 páginas, ¿sí? Esa es la primera indicación. Tenemos que elaborar un informe de una empresa real, por favor, una empresa real con operaciones ¿dónde? En Perú. Es decir, podemos coger cualquier empresa en la que de repente estamos trabajando, hemos trabajado, practicamos o de alguna u otra forma, alguna compañía que podamos obtener algún tipo de información, ¿no? ¿Okay? Si es que consideran y hay algún tipo de reserva, tienen la libertad de generar esa reserva en el documento, ¿no? ¿Cuáles son los puntos a desarrollar? A ver, el archivo o el trabajo presenta 5 ítems, ¿correcto? 5 puntos, que son los que estamos viendo. Vamos a ampliar un poquito más y vamos a ir describiendo uno a uno. El primero, bajo el tema empresa, producto y servicios. Muy sencillo, esa es una pregunta básicamente de contexto, ¿sí? Vamos a describir la empresa y el sector al que pertenece. Por ejemplo, si es que cogemos, no sé, se me ocurre la empresa Gloria,
sabremos que Gloria pertenece al sector de productos lácteos, ¿correcto? Y de, bueno, industria de alimentos en todo caso, ¿sí? ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece? Hay que dar una referencia del portafolio de productos que ofrece la empresa. Luego tenemos lo que es cultura organizacional, que es el segundo tema. Y aquí vamos a describir las características de la cultura de la organización, que es un punto que vamos a tratar justamente el día de hoy. Y cómo es que influye esa cultura en el funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Luego vamos a tocar temas de globalización. ¿Ok? Y aquí hay una pregunta interesantísima y se nos genera la siguiente forma. ¿La empresa se muestra favorable frente a la globalización? Es decir, tenemos que describir cuál es la, digamos, la actitud o la posición que tiene la empresa, ¿sí? Y también vamos un poquito más al detalle, preguntando cómo se manifiesta la globalización en la competitividad de la empresa. ¿Sí? Este tema es interesantísimo, competitividad, ¿sí? Que lo vamos a resolver también el día. Luego, en el cuarto punto, hablamos ya de comportamiento organizacional. Y aquí básicamente debemos de comentar las diferencias individuales dentro de la empresa, diferencias de género, demográficas, psicológicas, etcétera. ¿Sí? Y el último punto de la pregunta 4, ¿cómo asumen los trabajadores el contrato psicológico? Recuerden esta palabrita, contrato psicológico, ¿sí? Por favor, vamos a desarrollarlo y todo lo que quieran consultar, porque es un término que vamos a revisarlo seguramente a lo largo del curso, que me interesa que pueda generarse una recordación y que pueda quedar grabado el concepto. Finalmente, en el punto 5, las conclusiones. ¿Correcto? Bueno, luego están la forma cómo es que se va a evaluar este trabajo en la rúbrica, de tal manera que este documento ustedes lo tienen pues en el aula virtual y en definitiva pueden descargarlo en el momento que ustedes quieran. ¿Sí? Son 5 puntos bastante sencillos y vamos a regresar. Lo que sí es importante, por favor, tengamos cuidado con las citas que generemos, ¿verdad? Con la similitud, ojo, y entre comillas lo digo, similitud que pueda tener con otros documentos, con otros trabajos, qué sé yo, de manera general. Soy una persona que acostumbra trabajar mucho con el Turnitin, así que los invito a que puedan en todo caso tomar sus salvedades e incluso comentarles que Google Docs, mediante Chrome, mediante el portal de Chrome, puede generar un plugin que los va a ayudar a ver, digamos, el porcentaje de similitud, ¿ya? De sus trabajos. Así que eso pueden revisarlo, ¿sí? Entonces vámonos directamente al punto donde nos quedamos en la sesión pasada y vamos a tratar de conversar un poquito al respecto e ir generando y construyendo algunos conocimientos. Ingeniero, disculpe, una consulta. Adelante. Respecto a la última pregunta del contrato psicológico, ¿de qué manera es? ¿Me podría volver a repetir, por favor? Eso, no te preocupes, eso lo vamos a revisar en unos instantes como parte de la clase, está en las diapositivas. Uh-huh. Te voy adelantando, es un contrato de expectativas que existe entre el colaborador o el trabajador y la compañía. Es decir, ambos van a tener expectativas, uno en cuanto al otro, ¿verdad? Cuando uno llega a una compañía, tiene cierto nivel de expectativas de qué es lo que la compañía va a generar hacia nosotros. Pero también recuerden que es a la inversa, ¿no? La compañía nos está contratando en una posición y espera ver cierto tipo de resultado. Esa es la expectativa de la compañía. ¿Okay? Entonces, no hay inconveniente, lo revisamos a detalle y bienvenida a todas las preguntas. ¿Sí? Ok, gracias, ingeniero. Perfecto, Yanina, gracias a ti. ¿Okay? Miren, cuando hablamos de la cultura de una organización, ¿sí? Estamos hablando de algunos aspectos bastante importantes y bastante interesantes. Importantes, diría yo, porque miren, las organizaciones están formadas por individuos, ¿sí? ¿Ok? Y los individuos todos somos diferentes,
unos a otros. ¿Sí? Pero los individuos vamos a formar un grupo, ¿ok?, dentro de las organizaciones. Y esto hace, digamos, que las organizaciones tengan ciertas peculiaridades, ciertas formas de ser, ciertas formas de manejarse. ¿Ok? A todo esto, que podríamos traducirlo como ¿qué? Como creencias, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de algunas organizaciones religiosas, el tema de creencia está bastante plasmado, muy marcado. El tema de hábitos, en el caso de compañías que ya tienen muchos años en el mercado, muchos años trabajando, ¿no? Valores, y este marco de valores va a dar forma a lo que cree la compañía como aquello que debería de, digamos, formar marco de la forma de desenvolverse en la sociedad. No solo eso, ¿eh? Estamos hablando de actitudes, tradiciones, digamos, entre las personas o entre todos los colaboradores existentes. Es decir, en otras palabras, todo aquello que resalte, todo aquello que llame la atención y todo aquello por lo cual es identificado una organización, nosotros podemos llamarlo cultura organizacional. Eso tengámoslo bastante claro. ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta. Cojamos una empresa bastante conocida a nivel mundial, que podría ser 3M. ¿Cómo consideran ustedes que es la cultura de esta compañía? ¿Eh? Cuando se nos viene a la mente 3M, de inmediato seguramente hay una palabra que a la mayoría de las personas le va a llegar a la mente y se llama innovación. Y yo les comento, en el caso de 3M tienen una cultura altamente, digamos, orientada a la innovación. Tan es así que existen procesos internos en los cuales los colaboradores deben llevar a cabo ciertos proyectos de innovación. Y la compañía va filtrando incluso estos proyectos hasta llegar a tomar aquellos, digamos, proyectos que son más viables, más efectivos y los traslada como proyectos de negocio. Es así. Y en ese sentido, toda la compañía genera cierto tipo de actividades, cierto tipo de condiciones para que la innovación pueda desarrollarse. ¿Mm? Entonces, otra de las compañías que ustedes también la conocen, Google. ¿Cómo es la cultura de Google? ¿Mm? Miren, eh, Google es una compañía también muy abierta a temas de innovación. Tan es así que Google, por ejemplo, no se maneja a nivel de los colaboradores planteando horarios efectivos de trabajo, ¿verdad? Google lo que maneja es una organización basada en resultados, basado en metas. Es decir, las personas que trabajan en Google van respondiendo en función a las metas que se van planteando. Y no existe un control estricto, digamos, en el sentido de a qué hora ingresan, a qué hora salen, porque eso seguramente trae, digamos, no genera condiciones para temas de creatividad e innovación. Es así que está permitido incluso, y Google tiene ciertos ambientes dentro digamos, de la casa matriz, en este caso, donde los colaboradores pueden entrar a descansar. Otra de las compañías, que yo les comento, hace algunos años estuve en China, el equivalente de Google en China es Baidu, y Baidu también es una compañía que trabaja mucho con el tema de datos, mucho con el tema de buscadores, ¿no? Y a pesar de ser, digamos, una cultura oriental, tiene mucho respeto por, digamos, el espacio que puedan tener las personas. Existía una especie de cubículos que tenían la forma, bueno, de la huella del oso, de un oso, y, digamos, en cada cubículo uno podía ingresar y había una especie digamos, de camillas, qué sé yo, de estos sillones reclinables donde tranquilamente uno podía descansar, pensar, qué sé yo, con una luz bastante tenue y retomar actividades, ¿no? Entonces estamos hablando ya de la forma de ser de cada organización.
¿no? Les acabo de comentar algunos hábitos, algunas actitudes, y ese es el marco que va a dar forma a las organizaciones. Miren, hay 5 aspectos o 5 razones por las cuales es importante la cultura de una organización. Y lo voy a mencionar así brevemente. Estamos hablando de que mejora la productividad, ¿sí? Retiene a los empleados. Una cultura en la cual se identifica un colaborador o un empleado con la compañía porque se siente cómodo, porque hay un término importante que se dice calza, ¿ok? Que se está utilizando mucho en estos tiempos, hace que, digamos, el colaborador se identifique y se sienta bastante cómodo. Ese término calza, quiero tocarlo desde 2 puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, existe un proceso de selección de personas y 2 colaboradores llegan a la última etapa, colaborador A y el colaborador B. Y les comento porque esto ha ocurrido, solamente se lo estoy comentando, no voy a comentar la compañía ni quiénes son los colaboradores, obviamente, por eso lo estoy poniendo como A y B, pero resulta que el colaborador A era un colaborador que tenía, digamos, como competencias, mayores competencias que el colaborador B. Sin embargo, había un detalle que consideraban las personas que estaban en el proceso de selección que el colaborador A difícilmente iba a calzar con la cultura, digamos, de la compañía. Por lo tanto, decidieron por el colaborador B. ¿Por qué? Porque el colaborador B era una persona que tenía, digamos, valores que estaban alineados, no significa que el colaborador A no los tenga, sino que estaban muy alineados. La forma en que se manejaba, la forma en cómo se comportaba, la forma en cómo socializaba, también del colaborador B calzaba mucho mejor que la de la A. Entonces, esas son algunas de las razones, ¿no? Le manifiesto otro ejemplo que puede ser mucho más aterrizado, ¿no? Una compañía de tabaco también va, digamos, genera un proceso de reclutamiento y por obvias razones muchas veces no indican el nombre de la compañía, ¿no? ¿Okay? De tal manera que una de las personas que llegó al proceso final de selección se dio cuenta de que sus valores, digamos, la forma de ser de esta persona, no calzaba o difícilmente iba a calzar, digamos, dentro de lo que se manejaba una compañía de tabaco, ¿no? Porque esta persona era deportista, esta persona, digamos, era, dentro de sus valores, era muy apegada a los temas, digamos, conductuales, digamos, del respeto de la vida, qué sé yo, y esto hacía de que esta persona se diera cuenta que no era, digamos, la organización que él deseaba y con la cual iba a calzar. Y bueno, prefirió también dar un paso al costado, ¿no? Les menciono estos aspectos porque son aspectos importantísimos que nos va a hablar de cómo es que se está manejando el tema de retención también de empleados actualmente. ¿Sí? Ok, sigamos. Otro de los puntos es atrae a los millennials talentosos, es decir, atrae el talento, proyectan una actitud positiva hacia la sociedad, porque la sociedad la identifica como una empresa bajo ciertas características, ¿verdad? Y es así, ¿no? Es así. A nivel, digamos, de la sociedad, cada quien tiene una idea ya, digamos, generada de cómo es una compañía, ¿no? Y el quinto punto es que crea una identidad para la empresa. ¿Okay? Entonces, hablamos ya ahora del comportamiento, pues estamos en el tema de comportamiento organizacional, y seguimos tratando el tema de cultura, ¿no? Y el proceso de socialización de los empleados, que es algo que yo les iba mencionando, nos habla de cómo el empleado se adapta a la cultura de la organización o este término que yo les decía de calzar. Un colaborador, un empleado que sí calza dentro de una compañía es un colaborador que va a quedar dentro de la compañía por mucho tiempo, ¿verdad? Aquel que no, o ya sea, digamos que va a quedarse poco tiempo o no va a dar los resultados de la manera que la compañía espera, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Miren,
¿Qué es lo que ocurre cuando un colaborador llega a una organización nueva? Y esto seguramente les ha pasado a ustedes, ¿no? Podríamos considerar este como un proceso de 3 etapas. Primero es la etapa previa a la llegada. ¿Qué es lo que ocurre en la etapa previa a la llegada? Existe una concepción de cómo es la compañía, ¿verdad? Eso un poquito basado en la percepción que uno va teniendo. Entonces existe cierto nivel de expectativa. Luego viene ya la etapa de encuentro donde confrontamos, ¿sí? Donde vamos a confrontar verdaderamente si aquellas expectativas que tenemos sobre la compañía son, digamos, reales, ¿verdad? Y si esta etapa de encuentro es una etapa en la cual verdaderamente se asevera o se confirma aquello que uno va esperando en la compañía, eso es, digamos, un momento que es bastante positivo para el empleado. Pero podría darse que, digamos, no exista en esta etapa de encuentro, digamos, una satisfacción de las expectativas. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en consideración, ¿no? Pero finalmente, ustedes saben que esta etapa de encuentro, es decir, ya se da con colaboradores, digamos, en los cuales ha habido un proceso previo, ¿no? Ya han habido entrevistas, ya han habido test de selección, viendo los perfiles, qué sé yo. Generalmente llegan personas que sí, entre comillas, van a calzar y van a, digamos, generar, digamos, satisfacción de las expectativas en cuanto a lo que es la compañía, aunque no siempre, pero la idea de un proceso es esta, ¿no? Luego llegamos a la etapa de la metamorfosis, es decir, cuando ya buscamos inyectar ese ADN de la compañía, inyectarla en el colaborador. Y recordarán que esto ocurre cuando se van haciendo ya los primeros procesos de inducción, ¿no? Generalmente el primer día, el colaborador, es algo que se está estilando mucho hoy en día, que va, digamos, visitando diferentes áreas, va conociendo a diferentes personas, va socializando, y en general esto hace de que también, digamos, se vaya palpando cómo es la cultura, ¿no? Y en paralelo, parte de la inducción es obviamente que el colaborador conozca aspectos fundamentales como la visión, la misión de la compañía, un poco la historia de cómo es que viene, y no solo eso, ¿no? Sino que también eh, cuáles son los valores que tiene la compañía. Así que en la parte de abajo vemos un poquito resumido eso, la etapa de llegada, la etapa de encuentro y la etapa de metamorfosis. ¿Y qué es lo que se espera? Lo que se espera son algún tipo de resultados como los siguientes, ¿no? Productividad, uy, me fui, aquí estamos, como productividad, compromiso y obviamente un bajo nivel de rotación, ¿sí? Entonces, así es. Se preguntarán ustedes cómo es que se forman las culturas en las organizaciones. Y aquí quiero conversar con ustedes y comentarles de una forma resumida, ¿no? En un primer momento, cuando una compañía o una organización, digamos, es nueva, existe mucho digamos, de lo que los fundadores de la organización desean para su organización. Es decir, hay una fuerte influencia de los fundadores, como es normal. Hay mucho de la filosofía, como se dice, del ADN de los fundadores en la organización, como es natural. Pero recordarán que los fundadores muchas veces, si las compañías son exitosas, van quedando en el tiempo, por obvias razones. Y miren, hay un filtro siempre para todas las personas que van a ingresar a una organización y son los criterios de selección. Es decir, habrá un listado donde se detallará cuáles son los aspectos que cada persona dentro de la organización debería de tener, ¿sí? Y sobre esos aspectos, que son los criterios de selección, tiene mucho que ver la alta dirección, ¿okay? Quien también da un marco para que exista un proceso de socialización, es decir, genera los espacios convenientes y genera, digamos, un clima en el cual la compañía pueda generar no solamente digamos, temas de nivel productivo, sino a nivel, digamos, de clima laboral,
a nivel de vinculación entre las personas, actividades extralaborales incluso, y en general, ¿no? Y esto es lo que va a dar forma a la cultura de la organización, ¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos algunos ejemplos y me gustaría poder conversar, a ver, con alguno de ustedes. Daniela, ¿cómo estás, Daniela? Buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches, profesor. Sí, Ok, Daniela. Yo sé que tú conoces alguna de estas marcas que estamos viendo acá, ¿sí? Eh, ¿Te familiarizas con alguna de estas marcas? sí, los conozco. ¿Ok? ¿Alguna de ellas que te sea más, digamos, más afín a ti? Google. Correcto, Google, porque es una herramienta que seguramente la usamos de manera diaria. Y si yo te pediría que me refieras dos palabras que llegan a tu mente cuando, digamos, pensamos en Google, pero Google como compañía, ¿cuáles serían esas palabras, Daniela? O características, como quieras. A ver, de Google sería como compañía, me indica, ¿cierto? Exacto, como compañía. Ajá. Innovador Ok, innovador. Otra palabra, por favor. y crecimiento, a cómo empezó, ¿no? Exacto, crecimiento, que ha sido una empresa muy, muy escalable y se encuentra hoy día en el top 10 de las empresas a nivel del mundo. ¿Sí? Miren, en la primera línea, gracias Daniela, en la primera línea tenemos algunas características en referencia, digamos, a lo que es productividad y preocupación por la satisfacción de los empleados. Esto básicamente son características, digamos, que ha querido la compañía promover de adentro hacia afuera. ¿Okay? Entonces, lo que nos ha indicado Daniela ahora es una visión de afuera hacia adentro. Es decir, nos ha dado dos términos o dos palabras que seguramente se va a repetir en la mente de muchos de nosotros, que es lo que nos llama apenas escuchamos Google como compañía en este caso, que es innovar y una empresa en franco crecimiento. Entonces, es similar en las compañías, ¿no? Hay mucho que aporta la compañía para querer, digamos, formar una cultura, ¿ok? Pero también existe la visión externa de cómo, digamos, la sociedad va a ver a una compañía. Y en general la fusión de estos dos puntos de vista, ¿sí? Tanto el interno como la parte externa, dan forma básicamente a lo que es, digamos, la cultura de una organización. En el caso de McDonald's, que lo tenemos ahí, estamos hablando de consistencia en la apariencia, siempre pensamos en preparación de alimentos, por ejemplo, Apple, ¿no? Investigación, desarrollo, adaptabilidad e innovación, y Disney, que es muy, muy conocido por su cultura de orientación a los clientes. Así que todo este conjunto de características que vamos viendo una a una en cada una de las compañías, ¿ok? Es lo que da forma a lo que es una cultura organizacional. Detrás de esto está lo que ya hemos conversado y lo tenemos aquí en la primera diapositiva. Creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones. En el caso de Disney, por ejemplo, solo citarles, existe la cultura obviamente orientada al cliente y uno de los hábitos que tienen los colaboradores es el de sonreír a todas las personas, ¿no? Y les digo hábito porque muchas veces se torna ya en un hábito que incluso se va interiorizando, ¿no? En lo que es la forma de ser de las personas. ¿No? Así que vámonos al siguiente tema. Permiten, por favor. Continuamos. Está. A ver, tenemos la segunda parte, también que está incluido en el entregable,
que es el estudio de las organizaciones, principio de la gestión de una organización, perdón, de una empresa y globalización, ¿sí? Ese término, globalización, es un término que hemos escuchado mucho en los últimos tiempos y más aún a raíz del efecto COVID, ¿verdad? Y hoy mismo, a raíz de esta famosa, bueno, guerra que está ocurriendo en Europa del Este, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania, se está manifestando que la globalización es algo que está cada vez más fuerte y cada vez más presente en nuestra sociedad. ¿Sí? Recordemos que la globalización como definición, ¿okay? Es un proceso que, digamos, genera que el mundo sea básicamente una aldea global y que todo lo que ocurre en alguna parte del mundo va a tener impacto en las demás partes del mundo. Y cuando hablamos de impacto, es importante que ustedes, y esto ya lo hemos visto la semana pasada, el impacto puede ser positivo, negativo, o en todo caso, digamos, un impacto neutro, ¿no? ¿Okay? Pero preocupémonos cuando el impacto es negativo y también positivo, ¿no? Porque en ese sentido tendríamos que aprovecharlo, ¿sí? Yo quiero hacerles un pequeño comentario, y esto me trae al recuerdo de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y cómo ha ido acelerándose este proceso de globalización. Miren, hacia los años 40 más o menos, sí, más o menos los años 40, si no me equivoco, me corrigen por favor, hubo bueno, se generó la última pandemia en nuestro planeta, antes del COVID obviamente, que era la gripe más conocida como la gripe española, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió con la gripe española? No se le prestó mucha difusión porque en aquel momento estábamos, digamos, en plena de una de las guerras mundiales y, digamos, se logra identificar más con España porque curiosamente España era uno de los países que no estaban en guerra y obviamente hacía mayor eco de esta gripe que los países que sí estaban en guerra, ¿no? ¿Y por qué? Porque los países que estaban en guerra no querían que este efecto de la gripe, a pesar que sí estaban contagiados, ¿no? O sea, estaban sufriendo de esta pandemia, mellara la autoestima de sus tropas. Por lo tanto, mayor eco tuvo en España, por eso que es conocida como gripe española. Y miren, esta gripe demoró más o menos alrededor de 3 años en que pudiera, digamos, diseminarse a raíz de todo el mundo, a través de todo el mundo. Mire, 3 años, ¿ah? ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa ya la última pandemia, que es el COVID? ¿No? Recordarán que esto se genera en China en los últimos meses del 2019, más o menos estamos hablando entre, si no me equivoco, en meses de noviembre ha sido esto, ¿no? ¿Sí? Noviembre del 2019, y pensábamos pues seguramente que esto no nos iba a alcanzar o iba a demorar en alcanzarnos, ¿no? Y al Perú ya, digamos, en el lapso de 3 meses, estamos hablando entre febrero y marzo, ¿no? Ya nosotros estábamos ya sufriendo los estragos. Y quiero hacer este paralelo porque en un caso estábamos hablando de 3 años, ¿okay? Hace más de 60 años, y actualmente este proceso de globalización se ha acelerado. Es decir, el efecto de cualquier cosa que ocurre en el mundo siempre va a tener impacto en otras partes del planeta. Actualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Lo que está ocurriendo es, digamos, el impacto en el petróleo, precio del petróleo, ¿sí? El impacto, ¿qué más? En el precio de los productos para agricultura, ¿verdad? Estamos hablando de productos como la urea, o derivados en este caso de, digamos, de lo que son petroquímicos, ¿no? Principalmente la urea, entre otros productos para agricultura, ¿no? Lo que ha hecho que el precio se eleve hacia el cielo, ¿sí?
y esto ha sido de forma automática. Y el impacto que va a tener, ¿verdad? Ya lo están indicando muchas publicaciones, el impacto directo en los alimentos, ¿no? Se espera que por la baja productividad que van a tener y por obvias razones, digamos, por los bloqueos que están existiendo, que el precio de los alimentos y así como la producción de los alimentos tenga un impacto fuerte en todas las economías. Y esto es algo que hay que tener en consideración. Este es un tema de hoy, ¿eh? Un tema que estamos viviendo hoy. ¿Y en qué aspecto se va a manifestar? Ya lo hemos conversado, ¿no? En temas económicos, temas tecnológicos, en la cultura y en la política. Miren, en la economía, ¿cómo es que se va manifestando? Los últimos años ha existido una creciente internacionalización de los mercados, es decir, se ve ya que los mercados no son mi distrito, mi país, ni siquiera mi continente, ¿no? Mis mercados actualmente son el mundo, y eso es algo que han entendido sobre todo las principales transnacionales, ¿verdad? Que generan subsidiarias o sucursales en diferentes partes del mundo para aprovechar cada uno de los mercados. Las economías locales se van a ir integrando, ¿verdad? No existen o no debieran existir economías que le den la espalda al mundo, aunque sí hay algunas, ¿no? Por forzadas razones seguramente, como Cuba, por ejemplo, como Venezuela, que están aisladas, o como Corea del Norte. Sin embargo, hay, digamos, estados que, digamos, si es que han escogido libremente estar aislados, definitivamente no están, digamos, cosechando los beneficios de lo que significa un proceso de globalización. Y esto lo estamos hablando en el marco de lo que son las economías abiertas. Al hablar de economía, también tengo que manifestarle que Perú decidió que su economía sea una economía abierta, ¿verdad? Porque decidió que los mercados del mundo nos iban a dar una posibilidad. ¿Y cómo se ha manifestado eso? Se ha manifestado a raíz de los famosos tratados de libre comercio. Perú tiene diferentes tratados con diferentes países del mundo, sobre todo con China, Estados Unidos y las principales economías como las europeas, ¿sí? A nivel de política, definitivamente se fueron formando desde que se inició este proceso de globalización. Y recordemos que cuando fue que se empezó este proceso de globalización, empieza con la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Se cayó la última cortina, digamos, que separaba el mundo, ¿verdad? Y esto hizo de que el mundo, digamos, en cierta forma sea más abierto para todos los ciudadanos. Pero también a nivel político la globalización va teniendo efectos. Uno de estos efectos ha sido que se han ido formando ciertos grupos con fines políticos. La OTAN, ¿sí? Que es la organización del tratado la organización del Atlántico Norte, ¿no? Que tiene diversos países en su composición y dentro de ellos incluso tienen la política o términos de que si es que alguno de los países es agredido, todos los demás deberían de, digamos, responder como si fuera uno solo. Y en general han habido diferentes procesos que se han manifestado dentro de lo que es la globalización, incluyendo lo que es la ONU. A nivel de tecnología, ni qué indicarlo, ¿no? La tecnología y dentro de ellos lo que es esta ola de conectividad a través del Internet y de las diversas plataformas alineadas al Internet han hecho que el mundo cada vez esté más globalizado y que aprovechen estas, digamos, avances tecnológicos para generar desarrollo en diferentes partes del mundo. Recordemos que la tecnología no es más que un catalizador de las cosas que quieren hacer las organizaciones. Y a nivel cultural, como ya les dije, consideramos que el mundo es una aldea global, ¿sí? Se supone que ya no existen fronteras y esto es algo que se va haciendo cada vez más real, ¿no? Las fronteras van dejando de tener sentido porque existe una apertura. Ahora, uno de los problemas que podría generarse es la pérdida de identidad si es que no cuidamos aquello que es propio de nuestras naciones como nuestra cultura, ¿no? A nivel de estrategia también, ¿eh? Las sociedades, las compañías están generando estrategias a nivel global
Y algunas de estas estrategias son, por ejemplo, las reducciones de costos, la clara y nítida mejora en la calidad de los productos. Se compite en un mercado mundial donde la calidad es un factor determinante. Cómo se incrementa la preferencia de los clientes, es decir, las compañías están constantemente, digamos, buscando una participación de mercado mucho mayor, ¿sí? Y las compañías también están viendo dónde incursionar y dónde competir. Y a propósito del término competir, que esto también se manifiesta en el entregable, recuerden, la competitividad es aquel elemento que va a hacer que las compañías tengan éxito en los mercados mundiales, en los mercados abiertos. Es decir, si es que tomamos que nuestro mercado es el mundo. Y la competitividad podemos hablarlo en base a 4 elementos. Miren, y vayan vinculando con algunas compañías globales o con algunas compañías incluso con las que ustedes ya están pensando generar su producto académico, ¿no? El entregable. Estamos hablando de innovación, claramente, estamos hablando de tecnología, estrategia como aquello que las compañías deciden hacer y como aquello que marca aquella pregunta, ¿qué es lo que quiero llegar a hacer y qué es lo que mejor hago? Y liderazgo, que va de manera transversal, ¿sí? Se están empoderando mucho a los colaboradores y el liderazgo bajo alguno de los estilos. Esto lo vamos a tratar muchísimo en los siguientes capítulos y básicamente el liderazgo puede ser el elemento o es ya el elemento que va a marcar, digamos, diferencia o va a ser el impulsor también de estos 3 anteriores. ¿Sí? Como les dije, la globalización va a traer algunos problemas, ¿sí? Pero estos problemas, digamos, yo los consideraría no tanto como problemas, sino como excusas incluso, ¿verdad? Algunas de las excusas es el auge de las empresas transnacionales y el decaimiento de las empresas nacionales. Es decir, se piensa o se pensaba hace algunos años que nuestras compañías nacionales no van a poder crecer ante los monstruos que son las compañías internacionales, y no es así. El término clave es competitividad. Va a destacar aquella compañía que sea más competitiva, ¿sí? Lo que sí va a ser importante, y esto hay que indicarlo, es que al ser un mundo globalizado podríamos estar construyendo ya lo que se llama una cultura globalizada, ¿no? Bajo el término a lo mejor que somos ciudadanos ya no de un país, sino ciudadanos del mundo. Y en ese sentido va a ser importante de que siempre conservemos de una u otra forma las costumbres y tradiciones que tenemos en cada uno de nuestros lugares. ¿Sí? Entonces, en el contexto ya que hemos visto de la globalización, ¿sí? Es importante que tratemos el tema de comportamiento organizacional. Recuerden que ya venimos de cultura, y hemos definido ya la cultura como aquellas características que tiene una organización, así de manera general, sin entrar en detalle, en creencias, en valores, ni nada, ¿no? ¿Okay? Pero también pensemos en algo, y esto es algo que ya se los dije en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que estudia el comportamiento organizacional? ¿Cuál es el manejo que tienen cada una de las organizaciones? Y cuando hablamos manejo, hablamos a nivel ya propiamente de características de cómo se desenvuelve una organización. Y las organizaciones están constituidas, ¿por qué? Por individuos, ¿sí? Una persona, ¿ok? No es igual a ninguna otra persona. Eso es lo que nos da, digamos, esa es la característica de un ser humano, ¿verdad? Siempre vamos a tener diferencias. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos producto de todo lo que hemos vivido. Y no existen dos personas que hayan vivido exactamente lo mismo. A pesar que sean hermanos, a pesar de que sean gemelos, mellizos o lo que fuera, siempre van a estar sometidos a distintos estímulos exteriores. ¿Okay? Entonces, si los individuos o las personas son diferentes, los grupos que son formados también, digamos, por las personas, van a ser diferentes. ¿Okay? Pero ya estamos hablando de individuos, estamos hablando de grupos, y hay algo que sí aportan las organizaciones como marco hacia el comportamiento organizacional, que es la estructura, es decir, cómo se organizan cada una de las compañías.
Esto recuerden que ya lo hemos visto la sesión pasada, hemos visto estructura, ¿verdad? Las distintas formas de organizarse, y una de las formas más fáciles de identificar cuál es la estructura de una compañía es definitivamente ir hacia dónde, hacia su organigrama. ¿Okay? Como ya se los había indicado, no existen dos personas que sean iguales. Todas las personas son diferentes. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Pero por ser diferentes no significa que una persona valga más que otra persona. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Toda persona vale, todas las personas, ¿okay?, ante la sociedad tienen el mismo valor. Es decir, tienen que ser respetadas, tienen que ser honradas, ¿verdad? Son personas que tienen que tener las mismas condiciones porque forman parte de una sociedad. Entonces, las personas hemos llegado a la conclusión que ninguna es igual que otra, ¿sí? Pero si lo ponemos en esta balanza, digamos que es una balanza que podría pensarse que es la balanza de la justicia, los dos deberían de tener el mismo peso, ¿sí? Y las personas definitivamente son diferentes, ¿por qué? Porque poseen capacidades diferentes, y eso es lo que hace rica a las personas, ¿verdad? Hay una frase, ¿no? Hay una frase, al pez no lo puedes medir por la forma o la rapidez en la que trepa árboles, mídelo por la forma en que nada. Y al mono, como dicen, es una analogía, ¿no? No lo midas por la forma en que nada, mide por la forma en que trepa los árboles. Es decir, cada persona tiene una capacidad diferente, ¿sí? Y hay que potenciar y optimizar esas capacidades. Y es la forma como deberían de medirse a las personas, ¿sí? Se debe pensar en el futuro y, bueno, estas personas piensan en su futuro y deciden su comportamiento, ¿verdad? Y reaccionan de forma emocional. Todas las personas, ¿ah? Tenemos formas de reaccionar, una diferente que otra, y todo basado en los estímulos que podamos tener. Ahora, llegamos a la parte del famoso contrato psicológico. ¿Mm? ¿Sí? Y esto es algo que determina qué cosa, el comportamiento de las personas en las organizaciones. Es un factor muy fuerte, ¿ah? Es un factor fuertísimo. Como les decía, tengamos presente este término, ¿sí? Tengamos presente este término. Estamos por acá. A ver. El término que es el famoso contrato psicológico. Miren, y este es un contrato que se da entre las dos partes de una compañía. ¿Cuáles son esas dos partes? Esas dos partes son, y lo vamos a ver aquí en el gráfico, miren, en el gráfico vamos a ampliar este gráfico para que se pueda ver un poquito mejor. Quiero ampliar solamente la imagen, por favor, para que se pueda entender un poquito mejor. Es una imagen que ilustra muy, muy bien aquello que define el contrato psicológico. Miren, desde ya estamos viendo en la imagen que el contrato psicológico es celebrado por dos partes, ¿sí? Uno de los brazos, en este caso, vendría a ser el colaborador. Y en el otro brazo estamos hablando de la compañía. Simplemente le vamos a poner la compañía. Y es que cuando existe ya un vínculo entre el colaborador, ¿eh?, y la compañía, se forma esto que se llama el contrato psicológico. ¿Y qué es el contrato psicológico? Es un contrato de expectativas. ¿Qué es una expectativa? Es algo que yo espero y que seguramente voy a confirmarlo luego si es cierto o no es cierto. Esa es una expectativa, ¿no? Cuando ustedes, digamos, tienen un buen desempeño a nivel profesional, ¿cuál es su expectativa a nivel profesional? Obviamente cosechar algunos logros profesionales, es una expectativa, ¿verdad? En el caso del contrato psicológico que es celebrado entre el colaborador y la compañía, existen varios elementos. Miren, a nivel del colaborador, ¿sí? Se supone que hay compromiso, hay actitud y hay habilidades y competencias. Es decir, esto es lo que trae el colaborador para ponerlo al servicio de la compañía, ¿sí? Y por el lado de la compañía, se supone que va a existir desarrollo, es la posibilidad de desarrollo de línea de carrera a un colaborador,
un ambiente adecuado, clima laboral, si es que podemos mencionarlo, la remuneración, que la remuneración sea digamos, la idónea para el puesto que se está ocupando, y un trato justo, ¿verdad? Esto que estamos revisando, a nivel del colaborador y la compañía son expectativas cuando, digamos, el colaborador empieza un proceso de vinculación con la compañía. Es decir, el colaborador sabe que hay ciertos, digamos, factores que están en la compañía y él espera, digamos, que esto se haga realidad para beneficio del colaborador. Ya lo veníamos repitiendo, ¿no? Desarrollo, ambiente de trabajo, remuneración, trato justo, entre otros. Pero como es natural, no solamente el colaborador pues tiene expectativas, ¿no? No solamente el colaborador, sino que la compañía también va a tener expectativas en referencia al colaborador, porque se supone que la compañía está vinculándolo, está contratándolo por algo, ¿sí? ¿Y cuál es esa expectativa que se tiene generalmente? Que el colaborador tenga un nivel de compromiso, que dé resultados, ¿verdad? Que cumpla los objetivos. Y no solo eso, que sea una persona, digamos, que tenga un nivel de actitud que permita luego darle la posibilidad de una línea de carrera. Es decir, por ambos lados existe expectativa, tanto por el lado del colaborador como por el lado de la compañía. Pero ojo, va a suscitarse un problema cuando este contrato de expectativas no es de entera satisfacción de alguno de ellos, de alguno de los lados. Lo que ocurre es algo como de manera natural podría ocurrir, ¿verdad? Si es que a mí hay condiciones, digamos, dentro de un contrato que no son cumplidas por una de las partes, o expectativas no cumplidas, lo que yo voy a buscar es seguramente que este contrato deje de tener efecto o sentido. Pero recuerden, al ser un contrato de expectativas, ni el colaborador ni la compañía firman un documento, pues porque son expectativas, ¿verdad? Esto se queda dentro del aspecto psicológico. Ahora, como no existe un contrato firmado, porque es un contrato psicológico, cualquiera de las partes, digamos, quien no haya o no sienta que sus expectativas están satisfechas, como ocurre, va a patear seguramente el tablero, va a tumbar el tablero, ¿sí? Y en ese sentido, lo que va a ocurrir es que, si es por el lado del colaborador, el colaborador renuncia y busca mejores condiciones en otra compañía. Y si es por el lado de la empresa, ¿sí? Lo que ocurre lamentablemente es que se le invita a, digamos, a renunciar o se le invita a salir al colaborador de una u otra forma, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es lo que ocurre cuando estas expectativas no son satisfechas. ¿Okay? Nada, hemos llegado a la última parte ya del tema. Yo quiero regresar aquí a la presentación y conversar un poquito con ustedes en referencia, vamos a dejar de presentar, si es que existe alguna pregunta en función al tema, o en todo caso alguna duda, lo que incluye el desarrollo del trabajo. Y si ha quedado claro, también háganmelo saber, porque generalmente cuando no hay preguntas, me gusta a mí conversar con ustedes, generar algunas preguntas simplemente para aseverar que efectivamente se ha asimilado el conocimiento. ¿Sí? Entonces, quedo atento. Ok. Entonces, entiendo de que no existen preguntas. Entonces, vamos a volver a revisar ahora la estructura del entregable. ¿Les parece? Y vamos a irle dando forma un poco a lo que pretendemos. Vamos a proyectar.
Vamos a revisar la estructura de entregable y vamos a ir vinculando y resolviendo algunos aspectos que considero que van a ser importantes, ¿sí? Perfecto. Ok. A ver, en referencia aquí a la primera... a ver, genero algo acá. Agrandar un poquito más. Ok, ahora sí, me parece que se ve. Mire, la primera pregunta, como les dije, es básicamente una pregunta de contexto. ¿Sí? Es decir, vamos a seleccionar la empresa y obviamente que tiene que ser una empresa que está dentro del país, una empresa que esté operando y mi recomendación es que sea una empresa en la cual ustedes puedan obtener información. ¿Sí? En el punto B vamos a mostrar esquemáticamente lo que es el portafolio de servicios. Por lo menos queremos ver una forma estructurada de cómo es su portafolio de servicios, ¿no? Si es alguna compañía, obviamente existen varias líneas, digamos, de productos. Hay que destacar estas líneas de productos que mostrar y hay que, digamos, obviamente si hay algún producto que sea que aquello que, digamos, le dé resonancia a la compañía, hay que indicarlo, ¿sí? Preguntas de contexto básicamente. Luego, en la segunda pregunta ya nos centramos en lo que es cultura organizacional, ¿sí? Y aquí vamos a describir las características de la cultura de la organización. Y esto lo vamos a hacer bajo qué aspectos. Ayúdense de la primera diapositiva que les voy a mostrar. Aquí está. Y aquí hablábamos de algunos aspectos principales. Tenemos que hablar de creencias, tenemos que hablar de hábitos, tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de actitudes y tradiciones, ¿sí? Entre otros aspectos que consideremos son aspectos que más resaltan de una organización, ¿sí? Entonces, hay 5 aspectos por lo menos que deberíamos de comentar en esta primera estructura del entregable. Regresamos. Regresamos. Ok. Eso en referencia al primer ítem. Ahora, existe la pregunta siguiente: ¿cómo influye la cultura en el funcionamiento de una empresa? Entonces, ¿en qué términos deberíamos nosotros de responder esto? Aterrizar un poquito a la realidad de cada una de las compañías. Y yo quisiera hacer un paralelo en función a lo que ya estamos revisando. Entonces, ¿cómo influyen estos aspectos? Creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones. Déjenme citar un ejemplo. Hay una de las compañías en las que yo he laborado, que es Ferreyros, y Ferreyros, por ejemplo, se caracteriza por tener una cultura organizacional muy sólida, muy marcada, y esta se basa en ¿qué? En valores, ¿ok? Valores ya definidos, incluso valores que están figurando dentro de lo que es, digamos, las memorias de la compañía, y estos valores son declarados, y estos valores, digamos, en el proceso de inducción que existe de la compañía, se hace que desde el primer día sean conocidos por los colaboradores y que puedan, mediante, digamos, todo un proceso de concientización, entre comillas, a través del área de recursos humanos, de manera transversal, digamos, se va difundiendo. Y muchas de las actividades que se hacen basadas en temas de valores. Pero, por ejemplo, otra de las cosas, hábitos. Uno de los hábitos que se va introduciendo o que se ha ido manejando es que se debe de tener una compañía, miren, una compañía de clase mundial. ¿Ok?
Y cuando se habla de una compañía de clase mundial, ya se está hablando de calidad. Es decir, una compañía que está marcada dentro de resultados de calidad que están dentro del marco de lo que es la filosofía Six Sigma, ¿verdad? Aquellas empresas que tienen menos, digamos, menos de 2 puntos y tantos defectos por millón, estamos hablando de que está dentro de lo que es, digamos, los parámetros de lo que es Six Sigma, ¿verdad? Y el Six Sigma es algo que se va manejando a nivel de toda la organización. Se parametriza mucho, los procesos se miden mucho bajo los parámetros de lo que es la filosofía Six Sigma. Entonces estamos hablando de hábitos que se van introduciendo ya a nivel de la forma de trabajar de los colaboradores y que van dando lineamiento a lo que es la compañía. Otro de los hábitos que tiene Ferreycorp es la cultura de ¿qué? De seguridad, ¿verdad? Que es un tema muy, muy marcado, sobre todo porque es una compañía que trabaja a nivel de los distintos sectores productivos y dentro de ello minería y petróleo. Y minería y petróleo tienen altísimos estándares de seguridad. Y esto hace que la compañía tiene que estar alineado, obviamente, a estos altos estándares de seguridad. Entonces, de esta manera yo estoy comentándoles algunos de, digamos, de los factores que dan forma a lo que es la cultura organizacional y cómo estos factores van a, digamos, influir dentro de lo que significa la cultura de la organización. Entonces, regresemos. A ver. Bueno, la pregunta es cómo influye la cultura en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Yo ya les he tocado algunos aspectos importantísimos. Luego tenemos en la parte 3, hablamos, la empresa se muestra favorable frente a un proceso de globalización, ¿sí? Y aquí la respuesta puede ser sí o no, ¿sí? Definitivamente, ¿no? ¿Se muestra o no se muestra favorable? Y regresemos aquí a las diapositivas. Estuvimos viendo el proceso de globalización, ¿sí? Regresemos acá a la primera parte. Entonces, aquí la respuesta podría ser, ¿no? Globalización. ¿Favorable? ¿Sí o no? Si sí, tenemos que sustentar por qué la compañía, digamos, considera que es favorable para ellos, digamos, este proceso de globalización, ¿no? Muchas compañías, incluso las compañías más pequeñas, digamos, o algunas compañías que pueden ser muy alineadas, digamos, organizaciones estatales, incluso no son, digamos, alineadas al tema de globalización, ¿verdad? Consideran o piensan de que es mejor quedarse dentro de una burbuja y no saber qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Pero ojo, que tarde o temprano el impacto de no alinearse a temas de globalización o a no alinearse a la globalización va a tener un fuerte impacto. Entonces, eso es lo que hay que mencionar, porque verdaderamente sí hay compañías aún que no son conscientes de que estamos en un proceso de globalización. Y hay compañías que sí, hay compañías que sí. Y eso es lo que hay que responder, digamos, bajo estos términos. Si sí o no y fundamentar cuál es la razón. ¿Okay? Entonces, sigamos. El ítem F, ¿cómo se manifiesta la globalización en la compañía? Perdón, ¿cómo se manifiesta la globalización en la competitividad de la empresa? ¿Cómo debemos responder esta pregunta? Sigamos aquí. La globalización y competitividad, ¿verdad? Entonces, a nivel de competitividad, debemos de describir estos 4 factores y cómo es que la compañía está manejando estos 4 factores. ¿Sí? Pensemos, no sé, en alguna compañía. La compañía X, no le pongamos ningún nombre. Y es una compañía, digamos, pensemos en la compañía X y en la compañía Y para hacer un paralelo. ¿Sí? La compañía en temas de innovación
La compañía X es una compañía que sí cree en temas de innovación y va formando, digamos, las condiciones para que los colaboradores puedan innovar dentro de la compañía. Y no solo eso, ¿ah? Y no solo eso, sino que, digamos, genera un marco de proceso que genera, digamos, competencia para que los colaboradores innoven y, digamos, existe una corriente de innovar como ya la forma de ser de la compañía, ¿sí? Pero en muchas compañías no, pues, ¿no? Como la compañía Y. ¿Qué es lo que ocurre? Vive de espalda a temas de innovación porque considera que innovar significa costo. Eso es lo que piensan algunas compañías, ¿no? No me subo digamos, a los temas de innovación porque hay que invertir. Claro que sí hay que invertir, pero es una inversión que, digamos, da vuelta y te devuelve con creces, ¿verdad? Pero es la realidad de algunas compañías acá en el Perú, ¿verdad? Son compañías que probablemente estén viendo temas de subsistencia y no, digamos, están dando apertura a temas de innovación, ¿no? Luego hablamos temas tecnológicos. Hablamos temas de tecnología. ¿Cómo están apostando algunas compañías? Empezando por el tema de lo que es Internet, ¿no? Presencia digital, manejo de datos, gestión de datos. Ojo, jóvenes, los datos, empecemos un poquito a pensar en tema de datos, ¿sí? Mucho de lo que tenemos en los repositorios o en las bases de datos de las compañías son simplemente símbolos, ¿no? 1, 0. Eso es lo más simple, hablando en términos binarios, ¿verdad? Esto se puede convertir muchas veces en datos o en cifras, ¿verdad? Por ejemplo, 1000 es un dato, ya es un dato, ¿sí? Pero estos datos hay que vincularlos con otros datos para ver si existe, digamos, algún patrón de comportamiento. Cuando identificamos ese patrón de comportamiento y esto, digamos, va prevaleciendo en el tiempo, estamos hablando de que esto ya se puede convertir en ¿qué? En conocimiento. Y mucho de lo que están haciendo las compañías es convertir ¿qué cosa? Sus datos en esto, en conocimiento. Simplemente por citarles un ejemplo, ¿ah? Algunos de los insights que se descubrieron hace algunos años en términos de compras era de que, por ejemplo, los fines de semana, padres, o sea, el perfil de padres o de personas mayores de 30 años, ¿ok? Compraban pañales y también compraban cerveza. Entonces, ¿cómo vincular pañales y cerveza? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a acercar seguramente los productos de cerveza cerca de las góndolas de pañales o generar algún tipo de promociones, porque sí existía algún tipo de vínculo, ¿verdad? Entonces, eso los ayudó a medir y a generar más ingresos. Y estos ingresos eran medidos, obviamente. ¿No? Esa es la forma en cómo se está trabajando y se los quiero citar como ejemplo para que mediante la tecnología se está haciendo ya posible, digamos, transformar qué cosa, datos en conocimiento. Y esto es algo que está actualmente, digamos, en boga, como se dice. Datos a conocimiento. ¿Pero por qué? Esa es la razón. Porque lo que se está buscando es una ventaja competitiva a nivel de las organizaciones. Y esta ventaja competitiva es aquella ventaja, ¿ok? Que hace que tú estés un escalón más arriba que tu competencia, que te ponga en una situación más favorable, ¿sí? El otro término, por favor, consideren todos estos aspectos para el desarrollo del trabajo, ¿sí? El otro, aquí estamos. El otro aspecto es estrategia. Nos hemos hecho la pregunta, ¿qué empresas planifican? Es decir, ¿qué empresas tienen estrategia?
¿Qué empresas tienen estrategia? Si la empresa tiene un plan estratégico, una forma clara de saber si una empresa tiene un plan estratégico es al momento de la inducción o de manera general preguntar por la visión, saber cuál es la misión, cuáles son los objetivos que tiene la empresa y no solo eso, sino a qué tiempo está planificando esta compañía. Eso es importantísimo, ¿eh? Importantísimo, porque los ciclos de planificación estratégica deben de tener un tiempo. Este tiempo va variando de acuerdo al tipo de empresa. Si es una empresa de tecnología, las empresas de tecnología están planificando para un año. Si es una empresa muy diferente, es una empresa, no sé, pues de un sector productivo como petróleo es difícil, digamos, que tú vayas a planificar en menos tiempo, sino que la idea es planificar por lo menos a 5 años, ¿verdad? Entonces, el tener claro qué es lo que quiere una compañía en este lapso de tiempo es lo que va a marcar la estrategia de la compañía, ¿sí? Y entendiendo pues que ¿qué cosa? Que la visión que está planteando responde a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? La misión, ¿qué es lo que mejor hacemos? ¿Qué hacemos para tener éxito? Objetivo, aquello que digamos, va a ayudar a dar forma bajo su cumplimiento a lo que es la visión y este tiempo en obvias razones, ¿sí? Liderazgo es otro de los puntos que hay que trabajar dentro de una compañía y esto es uno de los aspectos, ojo jóvenes, que de manera transversal marca lo que una compañía es, lo que una compañía hace o lo que una compañía obtiene como resultado de las personas, del material humano, ¿sí? Existen diversos niveles de liderazgo, diversos tipos de liderazgo. Solo por citarles, muchas de las compañías se han quedado en un nivel transaccional. Es decir, premiamos algo y los grupos se unen porque quieren conseguir algo. O sea, eso está bien. Eso está bien en un primer nivel. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Con el tiempo, digamos, una compañía puede volverse transaccional, digamos, ¿no? Es que por cada cosa que hace una persona va a esperar que se le recompense. Cuando es el espíritu, digamos, de tener el liderazgo no debiera ser ello, sino deberíamos de pasar a un siguiente nivel que probablemente deba ser un estilo de liderazgo, incluso llegar hasta el transformacional o el inspiracional que le llaman, ¿no? Es decir, en el inspiracional o el transformacional, más conocido como el inspiracional, las personas hacen las cosas porque tienen ya definida una visión, porque tienen definido valores, porque tienen definido ya ciertos aspectos y el líder lo que hace es simplemente generar un marco y además que se busca que las personas crezcan de manera personal, ¿okay? Que eso es algo diferente que lo que se hace a nivel transaccional, ¿no? O sea, se busca que las personas crezcan y una buena forma de que las personas crezcan en las organizaciones, ¿cómo? Es dándoles oportunidades de desarrollo. Ojo, que desarrollo es muy distinto a capacitación, ¿ah? Desarrollo lo hago pensando ya en una línea de carrera, ¿sí? Mientras que capacitación es, digamos, propio para el trabajo que está realizando la persona, más a lo mejor a un nivel técnico, ¿sí? Entonces, son aspectos importantísimos que van a determinar qué cosa, lo que se llama competitividad. Y en los mercados actuales, las empresas que están triunfando son empresas que tienen un alto grado de competitividad. Un alto grado de competitividad, ¿sí? Y sobre todo, si es que hacemos una analogía, hablando ya del índice de crecimiento que se manejan a nivel internacional, el famoso índice de competitividad, sin entrar mucho al detalle, las naciones o los países que tienen mayor grado de competitividad son aquellas naciones en las cuales, digamos, se presentan compañías más competitivas. ¿Mm?
compañías más competitivas. Entonces regresemos, estamos ya dando el marco de lo que queremos ver en el entregable y pasamos ya a lo que es comportamiento organizacional. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en comportamiento organizacional? La primera parte, comentar diferencias individuales dentro de la empresa. Ojo que esas diferencias hemos llegado a la conclusión que las personas no somos iguales, ¿sí o no? Las personas no somos iguales. Vamos a regresar y para que ustedes se puedan ayudar de la diapositiva, ojo que las personas, aquí estamos. Las personas no somos iguales, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo la pregunta? Nos dice diferencias de género, demográficas y psicológicas, ¿sí? Diferencias de género, por ejemplo, hay algunas compañías en las que inevitablemente algún género es el que prevalece. Podría ser alguna compañía de manufactura, digamos, donde la mayor cantidad de trabajadores podrían ser, no sé, obreros o técnicos, por decir, y digamos, se presenta mayor número de hombres, ¿no? Pero existen otras organizaciones donde probablemente exista mayor número de mujeres, ¿no? Estamos hablando de género y esto hay que destacarlo, hay que mostrarlo sin que sea, digamos, malo, aunque lo que se busca siempre es tener un equilibrio en ambos géneros. Demográficas. Esto tiene mucho que ver incluso con lo que está ocurriendo con el efecto de las migraciones, ¿no? Estamos viendo ya muchas, digamos, a ver, ahora sí creo que se está viendo, ¿ok? Esto tiene mucho que ver con temas demográficos, ¿no? Inicialmente, hace algunos años veíamos, digamos, las migraciones del interior del país hacia la capital. Es un fenómeno que ya, digamos, no tiene mucha representatividad, dado que a nivel del país hay mucho desarrollo en diferentes regiones. Sin embargo, a nivel demográfico podríamos estar viendo de que estamos teniendo ya migración externa, ¿no? Aquí podríamos comparar en un lugar de trabajo cuánto es el peso que tienen, digamos, colaboradores extranjeros, ¿verdad? ¿De dónde vienen de manera general los colaboradores? Si vienen de lugares muy cercanos a donde opera la compañía, si vienen de lugares lejanos, esto va a depender mucho de cuál es el contexto de la compañía. Y la parte psicológica, ya vamos a pensar las características que tiene, los colaboradores, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles que van prevaleciendo dentro de la compañía? Y dentro de estos perfiles, veamos, pues, podemos ir generalizando algunos puntos, ¿no? A lo mejor son personas que, digamos, muy motivadas, el nivel de motivación es muy bajo, en general diferentes aspectos que tienen que ver con temas psicológicos, ¿sí? Eso hay que destacar, hay que hacer una evaluación de cómo es la compañía. La pregunta H, ¿cómo asumen los trabajadores el contrato psicológico? Y ahí vamos a responder la pregunta que nos hicieran hace algunos instantes, ¿sí? El contrato psicológico hemos llegado pues al punto dentro de la diapositiva de entender de que es un contrato de expectativas, ¿sí? Entonces, si es un contrato de expectativas, ¿ok? Y aquí estamos preguntando cómo asumen los trabajadores, estamos preguntando por la parte que corresponde no al empleador, sino a los trabajadores. Y aquí hay que hacer un balance. En primer término, cuáles son las expectativas que tienen los colaboradores, ¿sí? Es decir, las expectativas, aquí pensaríamos de esta forma, ¿cuáles son esas expectativas? Estamos por el lado de los colaboradores, ¿verdad? Hacemos un listado de las expectativas y luego hacemos un balance de estas expectativas viendo si se cumplen, fueron cumplidas, sí o no, y finalmente un balance, ¿ok? Para ver de manera general si las expectativas son satisfechas o no. Esto es lo que va a marcar. Y debemos hacer un comentario de, digamos, tratando de interpretar de por qué es que se están cumpliendo o no se están cumpliendo estas expectativas.
Y aquí hay mucho tema de contexto, ¿ah? Mucho tema de contexto, porque en los últimos años, en los últimos 2 años ha cambiado las realidades de las compañías, ¿ok? Porque existen aspectos sociales, aspectos culturales que han cambiado, ¿ok? Aspectos políticos también seguramente y económicos, y eso hay que mostrar, ¿no? Sobre todo porque hay algunas compañías que no están pudiendo generar el cumplimiento de las expectativas actualmente de los colaboradores. Y desde el punto de vista de los colaboradores también hay que indicar cómo ellos están asumiendo el que seguramente algunas de las expectativas no sean cumplidas, ¿no? Y hay que ver si esas expectativas son las más o menos importantes. Finalmente, como les digo, es generar el balance de cumplimiento de esas expectativas, ¿sí? Más, llegamos, ya estamos en la parte final. Finalmente, simplemente conclusiones, y aquí quiero ser relevante, ¿ok? Porque las conclusiones que tengamos que indicar aquí en esta última pregunta, hay que darles forma en el sentido de que debemos de soportar esas conclusiones bajo algún fundamento teórico, ¿verdad? Es decir, hemos llegado a la conclusión de manera personal de que está ocurriendo esto, ¿ok? Y hay que vincularlo, digamos, o hay que darle un soporte teórico en referencia a lo que estamos diciendo. Vale decir, aquí en estas conclusiones yo les pido que se pongan en los zapatos de una especie de consultor en el cual puedan cada una de sus conclusiones darle un soporte o una base que sea sólida, ¿correcto? Entonces, nada, tratemos de manejarlo en 4 páginas, ¿ok? No estoy contando ni la página de la carátula, si lo hubiera, o alguna otra página de algún elemento como anexos, qué sé yo, que ustedes quisieran adicionar al trabajo. ¿Ok? Recuerden, ¿hasta qué día está este trabajo? Vamos a ver. Entonces está hasta el 5 de julio, hasta las 23:55, la última hora del 5 de junio. Así que tengan cuidado porque lamentablemente no hay forma de modificar fechas. Esto no es o escapa de mi manejo, ¿sí? Ya regresamos ahora sí a la sala principal y vamos a generar algunas conclusiones en referencia a nuestro tema. Y quiero generar 3 conclusiones muy marcadas. Primero, la cultura de una organización va a ser una de las piedras angulares de que una organización pueda crecer y destacar en una sociedad. Incluso la cultura va a apoyar a la estrategia de la organización. Esa es la importancia de la cultura. Por ahí hay algunas frases que dicen que la cultura se come a la estrategia, y tiene mucho de cierto, ¿eh? Tiene mucho de cierto. En algunas organizaciones donde la estrategia falla, donde, digamos, se va perdiendo la brújula, la cultura, que es la fuerza que mueve a los colaboradores, ¿ok? Es aquello que va a salvar a la organización, como pudiera estar ocurriendo a lo mejor en nuestro país en términos políticos y económicos en este momento, ¿no? Entonces apelemos a la cultura que tenemos como peruanos para sacar a nuestro país adelante en todo caso, ¿sí? Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión va en referencia a tema de globalización, ¿ok? No podemos, jóvenes, escapar a esta ola que se llama globalización. Es prácticamente imposible. Es como cerrar los ojos a la realidad. Y eso es algo que no debemos de hacer, ¿sí? Lo que está ocurriendo en nuestra realidad, por lo tanto, debemos de manejarnos en esos términos o en ese contexto. Y la única forma de destacar o triunfar en un ambiente altamente globalizado es tener competitividad alta, es decir, trabajar en temas de competitividad. Compañía que moldea o trabaja sus fortalezas en temas de competitividad, definitivamente es una compañía que va a destacar. Y la tercera conclusión, ¿okay? Estamos hablando ya de comportamiento organizacional, ¿sí? Los comportamientos de las organizaciones se pueden moldear, ¿sí? Mucho tiene que ver cómo es que se manejan a nivel de, digamos, de gestión en las organizaciones.
pero en definitiva hay mucho que es expectativa de los colaboradores, y mucha que es expectativa de la compañía. Entonces estamos hablando ya del contrato psicológico, así es que de lo que se trata es alinear de buena forma expectativas. Y esto se hace bajo un proceso de comunicación efectiva que tiene que ser muy bien realizado, y sobre todo tiene que existir un sinceramiento entre el colaborador de manera general y la compañía, ¿sí? Si hay expectativas que no van a poder ser satisfechas, porque las condiciones de mercado, las condiciones económicas, políticas, no se permiten, hay que explicar de manera clara para que los colaboradores no, digamos, quemen esas expectativas, sino que se entienda verdaderamente qué es lo que está ocurriendo. Finalmente, todo va a pasar por un tema de actitudes, tanto del colaborador como de la organización. Así es, joven. Entonces, hemos llegado ya a la parte final y nuevamente me gustaría saber si existe algún tipo de pregunta para que en este último minuto, estos últimos 2 minutos, podamos ya cerrar en todo caso nuestra sesión. ¿Sí? Y si no hay preguntas, por favor, me gustaría que me den un feedback ustedes indicándome que ha quedado claro, ya sea a través del chat o ya sea a través del audio. Igual tenemos abiertos los canales de comunicación, que en este caso es el aula de consultas y novedades, perdón, el foro de consultas y novedades. ¿Sí? Así es. Nada, entonces, muchísimas gracias, todo claro, muchas gracias Luis, y estamos en coordinación para cualquier tema, ¿sí? Muchas gracias, cuídense y hasta pronto. Vamos a grabar. Buenas noches Luis, buenas noches a todos.